10 días que comenzaron con una detención menor en Culiacán el lunes y que terminaron el miércoles de la semana siguiente con 14 personas capturadas, incluyendo al hombre que dentro de la estructura de la organización de los Chapitos ocupaba el cargo más cercano al nivel que ningún operativo federal había podido tocar en los últimos 6 años. No fue una serie de golpes separados. Fue una sola operación de 10 días, donde cada captura fue la llave que abrió la siguiente puerta. El primer lunes cayó un operador de logística de bajo rango en Culiacán con 2 teléfonos y 43,000 pesos en efectivo. Nadie le prestó atención. Ese martes los analistas de la FGR tenían en pantalla el contenido de los 2 teléfonos. Ese miércoles tenían el nombre del siguiente escalón. Y 10 días después, el miércoles siguiente, ese nombre era una persona con esposas en las manos en un operativo en la zona norte de Sinaloa, junto con sus 3 escoltas. Le dicen el compadre, no como un apodo afectivo, como una descripción funcional de la relación que tiene con la cúpula de la organización. El hombre que está cerca de quienes mandan, no por estructura formal, sino por vínculo personal, construido durante 20 años de lealtad, verificada en situaciones donde la lealtad tenía un costo real. Ese tipo de vínculo no se reemplaza en semanas. Se tarda años en construirlo. Y esta mañana del miércoles ese vínculo está en una sala de la FGR respondiendo preguntas. ¿Cómo desmantela el Estado en 10 días la cadena que lleva desde un operador de logística de bajo rango en Culiacán hasta el hombre más cercano al nivel superior de la organización de los Chapitos? Los noticieros del miércoles reportaron esto, con estas palabras en este orden: que fuerzas federales realizaron en los últimos 10 días una serie de operativos coordinados en el estado de Sinaloa con saldo de 14 personas detenidas vinculadas a la estructura del cártel de Sinaloa en su facción de los Chapitos. Que entre los detenidos se encontraba un operador de alto nivel con vínculos directos con la cúpula de la organización. Que el operativo fue coordinado con la Fiscalía General de la República. Que las investigaciones continuaban. Eso dijeron, eso fue todo. Ningún noticiero explicó la mecánica de los 10 días. Ninguno dijo que cada captura fue diseñada para producir la siguiente. Ninguno explicó quién es el compadre en términos de su función real dentro de la estructura, ni por qué su captura importa más que la de cualquier jefe de plaza convencional. Ninguno dijo que la organización de los Chapitos lleva 72 horas en un estado de parálisis interna que ningún operativo de los últimos 3 años había producido. La versión oficial sonó completa, no lo estaba, pero hay algo que los noticieros no te van a contar. Lo que pasó en esos 10 días no fue una investigación que alcanzó su objetivo, fue la ejecución de una estrategia de escalada en cadena que los analistas de la FGR llevan meses diseñando con una lógica que cualquier ingeniero reconocería. No atacar el punto más fuerte del sistema, sino encontrar el punto más débil, entrar por ahí y dejar que la estructura del sistema lleve el ataque hacia arriba por sus propios canales. El operador de logística de bajo rango detenido el primer lunes no era el objetivo, era la puerta. Y la puerta, una vez abierta, llevó directamente a el compadre. Le dicen el compadre. Dentro de la estructura de los Chapitos en la zona norte de Sinaloa, el compadre no tiene un cargo en el organigrama que ningún analista haya podido establecer con certeza antes de estos 10 días. No es jefe de plaza, no es coordinador de operaciones, no es administrador financiero en el sentido convencional. Lo que es el compadre es algo que las estructuras criminales de largo plazo producen y que las instituciones de seguridad tardan años en entender. Es el hombre de confianza, el que puede transmitir una instrucción del nivel superior hacia los niveles medios sin que la instrucción pierda autoridad en el tránsito, el que puede resolver una disputa entre 2 operadores de nivel medio sin necesidad de escalarla hacia arriba, el que sabe lo que la cúpula quiere antes de que la cúpula lo diga porque lleva 20 años interpretando señales que nadie más sabe leer. Ese tipo de activo no se captura fácilmente porque no aparece en los organigramas, no firma nada, no tiene título, no tiene rango visible. Existe en la confianza de las personas que mandan. Y esa confianza esta mañana está en las manos de la FGR con todo lo que implica. Era miércoles de madrugada. En la zona norte de Sinaloa, a las 4:50 de la mañana, la temperatura es de 13 grados con un viento que baja desde la Sierra Madre Occidental y que en los ranchos de ese tramo de carretera llega seco y frío. Las estrellas son visibles con claridad.
sin nubes, sin luna todavía. El compadre dormía en el cuarto principal de un rancho sobre la carretera pavimentada a 17 kilómetros del límite municipal con Guasave. 13 escoltas distribuidos en 3 vehículos en el exterior del rancho y en 2 cuartos del ala lateral. 16 días antes, ninguno de los 2 sistemas de seguimiento activos sobre la zona tenía la ubicación de ese rancho. Los 10 días cambiaron eso. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. El primer error lo cometió el operador de logística de bajo rango el primer lunes de los 10 días. Su nombre en el sistema de la FGR es simplemente el primero porque fue el primero en caer y porque su detención fue la que produjo los 9 días siguientes. El primero fue detenido en un retén de revisión vial en Culiacán el lunes a las 11:20 de la mañana con 2 teléfonos celulares y 43,000 pesos en efectivo. La detención fue por portación de efectivo de procedencia no justificada y por los teléfonos, cuyo contenido visible en el momento de la detención tenía elementos suficientes para una revisión formal. Lo que hizo al primero valioso no fue lo que los elementos de la Guardia Nacional vieron en el retén, fue lo que los analistas de la FGR encontraron en los 2 teléfonos en las siguientes 18 horas. Uno de los 2 teléfonos tenía un directorio de 48 contactos en una aplicación de mensajería con conversaciones activas de los últimos 22 días. De esos 48 contactos, los analistas identificaron en las primeras 6 horas a 17 con perfiles activos en los sistemas de inteligencia de la FGR para la región norte de Sinaloa. 17 perfiles activos en el teléfono de un operador de logística de bajo rango. Eso no es un operador de bajo rango. Eso es un nodo de comunicación con 17 conexiones activas hacia arriba en la estructura. El primero no lo sabía, creía que era exactamente lo que parecía ser. Resultó ser la puerta. El segundo error lo cometió el tercer día. Con los 17 perfiles identificados a partir del teléfono del primero, los analistas priorizaron el perfil con mayor proximidad al nivel de toma de decisiones, según el análisis del volumen y el patrón de las conversaciones. El segundo, un operador de nivel medio en la estructura de logística de la organización en la zona norte de Sinaloa, fue identificado como el perfil de mayor valor en esa primera lista de 17. El tercer día de los 10, el miércoles de la primera semana, los analistas establecieron su posición dentro de un radio de 800 metros en el municipio de Guasave a partir del análisis de las últimas 48 horas de actividad de su dispositivo en el sistema de seguimiento de telecomunicaciones. El segundo fue detenido el jueves de la primera semana, el cuarto día, en un domicilio de Guasave sin resistencia armada. Su teléfono tenía un contacto que no estaba en el teléfono del primero. Un contacto identificado únicamente con 2 iniciales y un número de un dígito. Los analistas cruzaron el número de teléfono de ese contacto con todos los sistemas disponibles en las siguientes 12 horas. Resultado: número de teléfono activo registrado a nombre de una persona física con domicilio en Culiacán, con historial bancario, con vehículo registrado, con todo el aspecto de un ciudadano ordinario, excepto por el patrón de comunicación con el segundo, que era completamente inconsistente con cualquier relación ordinaria. Las iniciales y el número de un dígito llevaron 5 días más de trabajo para producir una identidad verificada. 5 días que fueron los días 5, 6, 7, 8 y 9 de los 10. El tercer error lo cometió el compadre el 9º día. Con su identidad establecida y su patrón de movilidad en proceso de documentación, los analistas necesitaban una confirmación de ubicación para el operativo de captura. El compadre tenía un protocolo de movilidad que había funcionado durante años. Nunca pernoctar 2 noches consecutivas en el mismo punto. Rotar entre 4 o 5 ubicaciones con un patrón que desde afuera parecía aleatorio, no era aleatorio, era cíclico. Y cíclico, con suficientes días de observación, se vuelve predecible. El 9º día de los 10, el martes de la segunda semana, el activo de seguimiento aéreo confirmó el vehículo del compadre en la carretera hacia el rancho, que los analistas habían identificado como el punto del ciclo que le correspondía esa noche, según el patrón de los 5 días anteriores. El rancho a 17 kilómetros del límite con Guasave. Los equipos de captura recibieron coordenadas de posicionamiento a las 9:17 de la noche del martes. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque esa madrugada del miércoles el secretario Omar García Harfuch ya tenía todo lo que necesitaba.
Las 4:31 de la mañana del miércoles, 10º día. 4 equipos de la Secretaría de Seguridad Federal posicionados en los accesos del rancho sobre la carretera norte de Sinaloa. El dron de reconocimiento con imagen infrarroja confirma 16 cuerpos activos en la propiedad, 3 en los vehículos exteriores, 6 en el ala lateral del rancho, 1 en la entrada principal y 6 en el interior de la estructura principal, incluyendo 1 en el cuarto del fondo que por patrón de posicionamiento y por el nivel de protección perimetral a su alrededor corresponde al objetivo principal. Las 4:50 de la mañana. Ingreso coordinado simultáneo en todos los puntos de presencia. Los 3 equipos de vehículos exteriores neutralizados en el primer minuto. El equipo del ala lateral en el segundo minuto. El equipo de la entrada principal en los primeros 40 segundos. El compadre detenido en el cuarto del fondo en 4 minutos y 11 segundos desde el inicio del ingreso, sin disparo, sin resistencia armada del objetivo principal. Los 13 escoltas asegurados. Afuera la zona norte de Sinaloa a las 4:50 de la mañana con 13 grados y el viento desde la sierra y las estrellas sin luna todavía. Adentro ya era demasiado tarde. Las 4:51 minutos de la mañana del miércoles, 10º día de la operación. Alto al fuego, amenaza neutralizada, 0 bajas federales, 14 detenidos en el 10º día, más los 2 de los primeros 4 días, 16 en total en 10 días. Una cadena completa desde el nodo de logística de bajo rango hasta el hombre de confianza de la cúpula de los Chapitos. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es peor. Esto es lo que encontraron en el rancho de la zona norte de Sinaloa la madrugada del miércoles 10º día. 3 escoltas con 13 chalecos tácticos de nivel 3+, 4 modelos distintos de 4 fabricantes distintos. El mismo patrón que ya hemos visto en otros casos de esta serie, la cadena de adquisición de equipo táctico de la organización no centraliza desde un solo proveedor. Eso reduce la trazabilidad. Y eso esta semana es exactamente lo que los analistas de la FGR están rastreando a partir de los números de fabricación de los 13 chalecos, 13 rifles de asalto, 11 del calibre 7.62 y 2 del calibre 300 Blackout con supresor, el calibre de uso táctico silencioso, que no es equipo de sicario de plaza, sino equipo de escolta de protección de alto valor. Eso confirma el rango del objetivo. Los supresores en la escolta dicen que el hombre que protegen no puede permitirse llamar la atención con disparos convencionales en los desplazamientos. Los vehículos. 3 camionetas de modelo reciente sin placas con modificaciones mecánicas de motor y suspensión documentadas por los peritos como consistentes con el perfil de vehículo de escolta de alta velocidad y no de combate. El compadre no se movía para combatir, se movía para no ser detenido en carretera. En la habitación del compadre, 2 teléfonos. Uno convencional que los peritos comenzaron a procesar en campo. Uno sin tarjeta SIM, sin aplicaciones instaladas, con una sola función activa, recepción de mensajes de texto encriptados de una sola dirección de remite, un dispositivo de recepción unidireccional. Alguien le enviaba mensajes que él leía y que no podía responder desde ese dispositivo. Ese dispositivo es lo que más atención está generando en el análisis de la FGR porque un canal unidireccional encriptado sin capacidad de respuesta desde el receptor es el tipo de comunicación que se usa cuando quien envía no quiere que ningún rastro del receptor pueda llegar de regreso hasta quien manda. No es comunicación entre iguales, es comunicación desde arriba hacia abajo. Desde el nivel que nadie ha podido tocar todavía hacia el hombre de confianza que recibía las instrucciones, el inventario continuó y cada objeto contó una historia diferente. Pero lo más valioso no brillaba, porque en el bolsillo interior del saco que el compadre tenía colgado en el respaldo de la silla del cuarto del fondo, no en la mochila, no en la mesita, en el saco, los peritos encontraron un sobre pequeño de papel manila cerrado con broche metálico. Dentro del sobre, una tarjeta de presentación, impresa en papel de alta gramaje, con un nombre, con un cargo, con una empresa, con un número de teléfono. No era la tarjeta de presentación de nadie vinculado a ninguna organización criminal. Era la tarjeta de presentación de un abogado corporativo con oficinas en la Ciudad de México y en Miami.
Un abogado corporativo que en los siguientes 12 horas fue identificado por los analistas de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP como el representante legal de 4 empresas distintas con operaciones en México y en el PRIVerde extranjero, que en conjunto mueven más de 800 millones de pesos anuales en transacciones que los analistas llevan 18 meses intentando rastrear hacia su origen real. Una tarjeta de presentación en el saco de un hombre de confianza de la cúpula de los Chapitos. Un abogado corporativo con oficinas en la Ciudad de México y en Miami. 800 millones de pesos anuales en movimiento. Ese detalle pequeño cuenta una historia grande. 48 horas después del 10º día, el viernes, el secretario Omar García Harfuch publicó un comunicado, 5 párrafos, sin el dispositivo unidireccional, sin la tarjeta del abogado, sin los 800 millones. 5 párrafos sin adjetivos, sin eufemismos. Fuerzas federales completaron en 10 días una serie de operativos coordinados en el estado de Sinaloa, con resultado de 16 personas detenidas vinculadas a la estructura de una organización criminal de alcance nacional internacional. Entre los detenidos se encuentra un individuo con vínculos directos con el nivel de conducción de la organización, cuya función era la de enlace operativo y de confianza entre la cúpula y los niveles medios de la estructura. Los operativos son resultado de trabajo de inteligencia coordinado con la Fiscalía General de la República e instancias internacionales. El material asegurado incluye armamento, equipo de comunicación especializado y documentación en proceso de análisis. Las operaciones continúan. Analicemos párrafo por párrafo. 10 días. Harfuch nombra el número de días. No es un dato operacional para el público, es un dato estratégico para la organización. 10 días desde un operador de logística de bajo rango hasta el enlace con la cúpula significa que la cadena que la organización construyó para mantener compartimentada la relación entre los niveles superiores y los niveles operativos fue recorrida completa en 10 días usando los propios canales de la organización como guía. Ese dato produce parálisis en cualquier estructura criminal, porque ningún protocolo de compartimentación puede garantizar que 10 días es tiempo suficiente para que la cadena no sea recorrida de nuevo. Enlace operativo y de confianza entre la cúpula y los niveles medios. Harfuch define el cargo, no dice jefe de plaza, no dice operador, dice enlace de confianza. Eso le dice a la organización que lo que cayó no fue un operador reemplazable, fue la interfaz entre el nivel que nadie ha tocado y el nivel que ejecuta. Sin esa interfaz, la comunicación entre la cúpula y los niveles medios tiene que reconstruirse, y reconstruir esa interfaz con alguien nuevo, con alguien que no tiene 20 años de confianza verificada, no es un proceso que se complete en días. Instancias internacionales, la tarjeta del abogado corporativo con oficinas en Miami, las 4 empresas con operaciones en México y en el extranjero, los 800 millones anuales. La unidad de inteligencia financiera de la SHCP ya tiene eso en análisis. Las instancias internacionales que menciona Harfuch son las que van a procesar la dimensión transfronteriza de esos flujos financieros. Documentación en proceso de análisis. El dispositivo unidireccional de recepción encriptada. Los mensajes que alguien del nivel superior le enviaba al compadre y que el compadre no podía responder desde ese dispositivo. Esos mensajes están siendo extraídos y analizados. Y aunque el remitente usó un canal encriptado unidireccional precisamente para no dejar rastro hacia arriba, el contenido de los mensajes puede producir información sobre el funcionamiento interno de la cúpula que ninguna otra fuente ha podido generar antes. Harfuch no habló para los medios, habló para el nivel de la organización que le enviaba mensajes al compadre en ese dispositivo unidireccional y le dijo: tenemos el dispositivo, tenemos los mensajes y estamos trabajando hacia arriba. Pero la pregunta que nadie está respondiendo es esta: ¿qué dicen los mensajes en el dispositivo unidireccional encriptado sobre la forma en que la cúpula de los Chapitos opera sus comunicaciones con el nivel de confianza? ¿Y qué tan cerca está el análisis de esos mensajes de producir información que identifique el origen de las transmisiones? ¿Quién es exactamente el abogado corporativo cuya tarjeta viajaba en el saco del compadre? ¿Qué relación tienen las 4 empresas que representa con la estructura financiera de los Chapitos?
¿Y qué van a encontrar los analistas de la Unidad de Inteligencia Financiera cuando completen el rastreo de los 800 millones anuales en movimiento? ¿Y cuánto tiempo le toma a la organización de los Chapitos reconstruir la función de enlace de confianza que el compadre representaba? ¿Quién tiene el perfil y la historia para ocupar ese lugar? ¿Y qué movimientos internos va a producir esa reconstrucción en las próximas semanas que los analistas de la FGR ya están esperando documentar? Esas preguntas tienen nombre en los archivos de García Harfuch. Eso explica el error. Lo que sigue explica la magnitud. El compadre tiene un jefe. Y ese jefe es la razón por la que la historia de los 10 días no termina con 16 detenidos y una tarjeta de presentación de un abogado corporativo. En los análisis de inteligencia que llevan años intentando cartografiar la cúpula real de la organización de los Chapitos, más allá de los nombres que circulan en las órdenes de arresto y en las solicitudes de extradición, hay un personaje al que los analistas llaman el silencioso. No porque sea callado, sino porque en 6 años de análisis intensivo de la estructura de los Chapitos, el silencioso es el único personaje de nivel cúpula del que los analistas no tienen voz identificada en ningún sistema de análisis de audio, no tienen imagen verificada en ningún sistema de reconocimiento facial y no tienen comunicación directa interceptada en ningún canal conocido. El compadre era los oídos y la voz del silencioso hacia abajo. El dispositivo unidireccional era la única dirección en la que el silencioso se comunicaba con el exterior de su círculo más inmediato. Y esa dirección esta semana está en manos de la FGR. ¿Qué está haciendo el silencioso en este momento mientras ves este video? Está haciendo lo que siempre ha hecho, nada que genere rastro. Pero esta vez con una diferencia que ninguna de las situaciones anteriores había producido. El dispositivo de comunicación que usaba para transmitir instrucciones al nivel de confianza ya no está en manos del receptor. Está en manos de quien investiga al receptor. Y el silencioso, que construyó durante años un sistema de comunicación diseñado para ser unidireccional y no trazable, esta semana enfrenta la primera pregunta sin respuesta que ese sistema le genera. ¿Cuánto del contenido de esos mensajes es suficiente para producir una línea hacia él? No sabe la respuesta. Y esa incertidumbre es el estado más peligroso en el que ha estado en 6 años de invisibilidad. Y aquí es donde la historia cambia de dirección completamente. Empezamos este video con 10 días. Un lunes con un operador de logística de bajo rango en Culiacán con 2 teléfonos y 43,000 pesos. Un miércoles de la semana siguiente con el hombre más cercano a la cúpula de los Chapitos en el cuarto del fondo de un rancho de la zona norte de Sinaloa. Ahora sabes lo que hay detrás de cada uno. Los 10 días no fueron 10 días de búsqueda, fueron 10 días de escalada diseñada. El primero no fue detenido porque los analistas supieran que llevaría al compadre. Fue detenido porque el análisis de su teléfono reveló 17 conexiones hacia arriba en la estructura, y esas 17 conexiones fueron el mapa que los analistas recorrieron escalón por escalón durante 9 días más. Los 3 escoltas con supresores en 2 de sus rifles no son un detalle menor, son la descripción más precisa que existe del nivel del objetivo. Alguien que necesita moverse en silencio no se escolta con sicarios de combate, se escolta con operadores de protección de perfil bajo. La escolta describe al protegido mejor que cualquier cargo en ningún organigrama. Y la tarjeta de presentación del abogado corporativo con oficinas en la Ciudad de México y en Miami en el bolsillo interior del saco del compadre es el objeto que convierte este operativo en el más importante de todos los que la FGR ha ejecutado contra los Chapitos en los últimos 3 años. No por los 16 detenidos, no por el armamento, sino porque 800 millones de pesos anuales en movimiento a través de 4 empresas representadas por ese abogado es el puente entre la Sierra de Sinaloa y el sistema financiero internacional que nadie ha podido documentar con esta precisión antes. El próximo martes en este canal vamos a entrar al perfil del silencioso y a lo que el contenido del dispositivo unidireccional está produciendo en el análisis de la FGR. Vamos a hablar del abogado corporativo y de las 4 empresas con la información que el proceso judicial ha permitido conocer hasta ahora. Y vamos a hablar de algo que los analistas encontraron en el contenido del dispositivo que no esperaban encontrar, una referencia a una operación financiera que todavía no ha ocurrido, que está programada para las próximas semanas y que la FGR está en posición de interceptar antes de que se complete.
El nombre en clave de esa intercepción financiera en los archivos de la Unidad de Inteligencia Financiera es simplemente Operación Silencio. Y la Operación Silencio esta semana tiene más información sobre el nivel más alto de los chapitos que cualquier investigación de los últimos 6 años. Suscríbete a este canal, activa la campana, comparte este video con alguien que crea que los noticieros le están contando todo porque no le están contando nada. Los noticieros te dijeron que Harfuch capturó a un alto operador de los chapitos en 10 días en Sinaloa. Te dijeron que había 3 escoltas y armamento. No te dijeron que todo comenzó con un operador de bajo rango y 2 teléfonos un lunes en Culiacán. No te dijeron el dispositivo de comunicación unidireccional encriptado de recepción sin respuesta. ¿No te dijeron la tarjeta del abogado corporativo con oficinas en Miami en el bolsillo interior del saco? ¿No te dijeron los 800 millones anuales en movimiento a través de 4 empresas? ¿No te dijeron quién es el silencioso ni cuál es la primera pregunta sin respuesta que el sistema que construyó durante 6 años le genera esta semana? ¿No te dijeron la operación silencio ni la transacción financiera programada para las próximas semanas que la FGR está en posición de interceptar? Esa tarjeta de presentación de papel de alta gramaje con el nombre de un abogado corporativo y un número de teléfono de Miami está esta noche en una sala de análisis de la Fiscalía General de la República junto al dispositivo unidireccional con sus mensajes encriptados y junto a los 2 teléfonos del primero que el lunes de hace 10 días nadie pensó que iban a llegar hasta aquí. 2 teléfonos, 43,000 pesos, un lunes en Culiacán. 10 días después, el hombre más cercano a la cúpula de los chapitos en una sala de la FGR y la cúpula de los chapitos esta semana con la primera pregunta sin respuesta de 6 años. ¿Cuánto sabía el compadre? ¿Y cuánto de lo que sabía está ahora en manos de quienes más quieren saberlo